Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar. Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Ay, qué bonita entrada, familia querida. Yo soy tu amiga Lucibón y estás completamente en vivo. Oye, lo que nunca en 3 años, estamos entrando 2 minutos tarde. Una disculpa, estábamos teniendo problemas con el sonido. Y bueno, aquí estamos. Esa es la buena nueva y que no hay a quien se le resiste el agua bendita y una buena oración cuando se nos empiezan a truncar estas cosas. Y bueno, ya sabes, soy la más feliz cuando estoy contigo de verdad. Los lunes, ay, no sé por qué sucede, pero como que siempre hay contratiempos. La vida me quiere poner muchas zancadillas, pero cuando me conecto contigo como que todo se me olvida. Y de verdad mi sonrisa no es fingida, estoy bien contentota de que papá Dios me deje estar aquí contigo. Y bueno, ya sabes lo que siempre te pedimos en todos nuestros programas. Comparte este programa a quien tú creas que pueda llevar esperanza, que son muchísimas las personas, nosotros lo sabemos. Escríbenos. Me ha encantado cómo los últimos programas hemos estado interactuando muchísimo con estos mensajitos que nos mandas y hacemos lo posible por contestar los más posibles. ¿Quién eres? ¿De dónde nos estás escribiendo? Cualquier cosa que nos quieras comentar. E insisto en esto, comparte este programa y bueno, regálanos estrellas para que podamos seguir iluminando vidas por medio de esta familia de Valora, que sabes que es una referente de Radio Católica, porque como has visto, yo la primera, más bien voy a hablar por mí, yo la más pecadora, la más imperfecta, llena de soberbia, y sin embargo, papá Dios me sigue dando la oportunidad de ir sanando todos los días para ofrecerte la verdad, dentro de mi imperfección, lo mejor que puede. Entonces, para mí es un privilegio, para mí es un mega privilegio estar contigo. Y bueno, a ver, estos programas que hemos estado viendo, oye, yo sé que los últimos programas que han estado con Lucibón han estado álgidos y pesaditos, pero de eso se trata, de ponerlos en la mesa, pero siempre con esperanza. Hay que dar a conocer las cosas, sobre todo esas cosas de las que hoy no nos gusta hablar a la gran mayoría. No creas que yo me ufano de estar hablando del divorcio y de estar hablando del chamuco y Dios lo ate. No, hay que ponerlo en la mesa porque, insisto, hoy son temas que no están de moda, hoy son temas que no dan audiencia, hoy son temas que no dan rating, pero ¿sabes algo? Al final del día, para mí y para todos mis compañeros de Valora y para todas las personas que de verdad amamos a Dios, no nos interesa el rating, no nos interesa un número, no nos interesa así como, wow, que nuestro nombre esté ahí en medio del mundo diciendo que somos lo máximo. Nos interesa tu alma, nos interesa tu corazón y que juntos hasta el cielo no paremos. Y por eso te seguimos presentando este tipo de temas. Y bueno, con una que es una amada, adorada, apreciada, valorada, querida y todo lo bueno y lindo que te puedo hablar de una persona cuando yo amo. En este caso, desde mi querida invitada, de que ya es parte de la familia, mi querida Emi. Ya sabes, ella es tanatóloga, tiene todos los diplomados y los estudios que te puedas imaginar en exorcista. Bueno, ella nos va a decir exactamente ese tipo de diplomado. Yo le llamo en diablología, pero bueno, y para que me entiendas, ¿no? Aparte es licenciada, titulada, es terapeuta EMDR y sabes, todos esos talentos, tú acuérdate que cuando Dios te da un talento,
Dios mismo está en el talento. Entonces, Emi ha sabido multiplicar esos talentos. No fue como el último que apenas vimos en las escrituras, que fue y enterró ese talento. Emi lo ha sabido multiplicar y lo ha sabido poner al servicio de los hijos de Dios. Entonces, bueno, es parte de mi familia, es parte de la familia de Valora. Y sin más ni más, ya hablé mucho de ya cállate, vieja loca. Ahí está. Bienvenida, dorada de mi corazón, mi querida, la más feliz de que nuevamente estés aquí. Igualmente, mi querida Lucibó, muy feliz de compartir. Último momento orando a María porque no te escuchaba, entonces yo creo que también por el tema que vamos a ver, ¿verdad? Pero sí, bueno. Sí, siempre se pone la cosa pesada con esto. Se pone la cosa pesada con estos temas. No pasa nada. Y ¿saben algo, mi gente linda? Porque pues estoy en mucho contacto con Emi. No crean que es una, a ver, como se podría pensar, una improvisada, a ver cómo le hacemos. ¿No? Verdaderamente cada tema que presentamos, y en este caso con Emi, se lo lleva muchísimo la oración, pone la Santa Misa como testigo, las visitas al Santísimo, el Santo Rosario, ese diálogo al tú por tú con Mamita María, con Jesús sacramentado. Entonces, que sepan que todo lo que aquí se trata, todo lo que va a hablar Emi, que el programa es de ella, es fruto e inspiración del Espíritu Santo, justo para eso, para anunciar, pero también para denunciar, querida Emi. Sí, así es, mi queridísima Lucibón, muy contenta de compartir contigo, tu familia, de Valora preciosa. Y si gustas, no sé si gustes, arrancamos de una vez. Arrancamos como hilo de media. Vámonos. Ok, vamos a hacer un pequeñito recuento nada más para hacer conciencia que muy probablemente nosotros que somos católicos, que amamos en nuestra iglesia católica, que estamos en constante conversión, que estamos en constante rosario, Santa Misa, oraciones, hagamos conciencia que probablemente hay muchas puertas abiertas y quizás la única que tenemos cerrada es la primera, que es la del pecado, que es lo que vamos a ver, y las otras 5 están abiertitas y es importante, que es lo que hoy vamos a hablar, porque es importante cerrarlas y porque es muy importante elegir qué tipo de oraciones de liberación hacer. Bien, vamos a empezar con qué son las puertas del enemigo. Las puertas de acceso del enemigo son esos permisos que le damos al enemigo de las almas, que son, no tenemos un número exacto, pero la Santa Biblia nos dice que es una tercera parte de ellos que cayeron del cielo. Entonces, algunos exorcistas dicen que son muchos, que hay para todo, hay espíritu para depresión, espíritu de alcoholismo, hay espíritu para todo. Entonces, es muy importante saber de estos temas porque muy probablemente estemos sufriendo innecesariamente, pero porque el enemigo está ahí, pero porque está ahí, porque muy probablemente le hemos abierto una puerta, ¿sí? La primera son 3 bajo el esquema del padre Javier Luzón Peña, que me gusta mucho porque es estructurado, lleva un orden y pues Dios es un Dios de orden, te lo explica de una manera muy estructurada. 3 de las puertas son nuestra responsabilidad, ya sea consciente, inconscientemente, con conocimiento o por desconocimiento. Y las otras 3 puertas no corresponden a nuestra responsabilidad. Alguien más las abrió por nosotros, ¿sí? La primera puerta, que es el pecado, esta puerta está abierta cuando no estamos cuando no hay conversión, cuando no estamos en gracia, cuando no acudimos a la confesión, cuando no acudimos a la Eucaristía, cuando no acudimos a la adoración al Santísimo, o cuando hay exceso de racionalismo también, porque es un tipo de vanidad espiritual el exceso de racionalismo, ¿sí? Esta puerta, muy probablemente católicos practicantes que están en constante conversión, que llevan terapia, muy probablemente la tengan cerrado, o probablemente si es una persona que tiene trauma con T mayúscula, que el trauma con T mayúscula es el trauma complejo, es decir, le pasaron un suceso de varios eventos muy traumáticos, quizás abuso sexual, maltrato infantil, y la mayoría de las personas tenemos trauma complejo. Son muy poquititas las personas que tienen trauma con T simple, es decir, trauma simple. Es decir, que el trauma sí hay, pero es menos. Generalmente la mayoría de los seres humanos tenemos trauma complejo y eso lo he notado también mucho en la consulta. Una persona que sufrió abuso sexual muy probablemente va a tener mucha tendencia a tener una sexualidad desordenada. Entonces va a ser como un impulso descontrolable
pero por un impulso que sale, la persona muy probablemente va a querer desde aquí qué es lo que quiere en su vida, quiere una vida santa, una vida en santidad, quiere servir a Dios, quiere estar al servicio de Dios, quiere tener una familia unida, pero inconscientemente todo lo que está programado, todos esos recuerdos que no han sido procesados, muy probablemente es que le impulsen sin querer y sin darse cuenta muchas veces, porque es tan automático, a tomar acciones pues que no la edifiquen y que constantemente, y esto pasa mucho cuando hay trauma complejo, constantemente van a estar yendo al confesionario a confesar el mismo pecado. Por ejemplo, si es de tema sexual, porque hubo abuso sexual en la infancia, probablemente van a estar confesando constantemente un pecado que tenga que ver con la lujuria, por ejemplo, ¿sí? Bien. La segunda puerta, que es el ocultismo, esta puerta generalmente todas las tenemos abiertas y es importante cerrarla. ¿Por qué? Porque en la infancia muchos papitos pasaban la ruda, pasaban el huevo, ponían el ojito, el listoncito rojo, según para que no te hicieran ojo. También las personas que llevan Oye, Ray, ¿cómo se ve eso ahorita con los bebés? Que no los llevan a bautizar, pero ya salen del hospital con su listón rojo. Con su listón Qué rojo. peligroso, papás, pero bueno. Muy peligroso. También los tatuajes, pero ¿por qué los tatuajes? Porque hoy en día, lamentablemente, pues hay muchas personas con tatuajes. Lo que dice el padre Javier Luzón Peña y otros exorcistas es que el tatuaje en sí, por ejemplo, que si te tatúas una mariposita, no es tanto el tema del tatuaje, sino como del tatuador y lo que ha tatuado anteriormente. Algunos sacerdotes con carisma de liberación, uno de los pasos importantes dentro de una liberación y exorcismo es preguntarle el nombre del enemigo y cómo es que entró a ese cuerpo. Y en una ocasión, en una posesión, la persona le impusieron las manos y entró en trance y tenía una fuerza descomunal y le preguntaron que cómo entró ese demonio a esa persona y tenía un tatuaje de un dragón en el brazo y entró a través del tatuaje. Entonces, por eso es que los tatuajes no son recomendables. Espiritualmente, el enemigo te puede hacer daño a través de ahí. Y también lo que recomendaba el padre Javier Luzón Peña, él decía, sí te va a costar una pasta, es decir, sí te va a costar dinero, sí va a ser una inversión, pero yo te recomiendo que te quite los tatuajes, si no el enemigo te puede hacer daño por ahí. ¿Sí? También, pues lo que hemos hablado, que Lucibón ha compartido mucho igual, los viajes astrales, el método Silva, que eso se ve mucho en psicología, los viajes astrales, las constelaciones, todo lo que es de brujería, los buditas, las pirámides, los elefantitos, todo eso es ocultismo y puede ser que a través de eso le estemos dando permiso al enemigo de las almas, que es invisible a nuestros ojos, pero es muy real, nos pueda estar haciendo daño en la familia. ¿Sí? La tercera puerta, que también corresponde a nuestra responsabilidad, es el rencor, y esta también casi seguro que todos la tenemos abierta. ¿Por qué? Porque el rencor es un proceso largo, ¿sí? Muchas veces eso también lo veo en terapia, por ejemplo, muchas personas que sufrieron un abuso sexual en la infancia, cuando se dan cuenta que ellos no fueron los culpables, porque los niños cuando ya uno es adulto, la persona llega a creer que fue culpa de ella el abuso sexual, o que ella lo provocó, o porque se vistió de cierta manera cuando era pequeñita, pero cuando logra procesar y darse cuenta que él o ella no son los culpables del abuso sexual, empiezan a decir, pero ¿mi mamá dónde estaba? ¿Mi papá dónde estaba? ¿Por qué no me cuidaron? Entonces ahí sale mucho el rencor que no ha sido reconocido. Sí. Principalmente en México hay 4 figuras que recomienda el padre Javier Luzón Peña perdonar, que es a Dios, a papá, a mamá y a uno mismo. Generalmente, sobre todo en México, que es un país muy matriarcal, le tenemos mucho amor a la figura de la madre y muchas personas tienen negado este tema porque dicen, no, ¿cómo le voy a tener odio a mi mamá? ¿Cómo le voy a guardar rencor? Sí, pobrecita. Eso lo entiende muy bien una persona desde la parte consciente, pero el niño herido, la parte del trauma, no lo entiende y no lo comprende de esa manera. Entonces, muchas veces ese rencor somatiza, sobre todo en países como México, que hay mucho cáncer cervicouterino, tanto en el seno como en el útero de la mujer, porque son partes muy femeninas de la mujer. Entonces es muy importante trabajar esta puerta, tanto en terapia, la de rencor, ayuda muchísimo la terapia, EMDR y Brain Spotting, pero también oraciones de liberación, muy importante. Yo he visto la diferencia que es tanto llevar la terapia acompañada de oraciones de liberación, de perdón, es magnífico, ¿sí? Las otras 3 puertas
que esas nosotros no las abrimos, alguien las abrió por nosotros, pero hay que observar si están abiertas o no, pues para irlas cerrando, porque si no el enemigo también tiene oportunidad de hacernos daño, ¿sí? Los maleficios, por ejemplo, puede ser un amarre. Si observas que alguien de repente deja a su pareja y no hay tema de responsabilidad que se deslinde de la responsabilidad, sino que es algo preternatural, es decir, esto va más allá. O sea, es una persona que de repente amaba a su esposa, quería a sus hijos, pero de repente, como de buenas a primeras, como que se obsesionó con esta otra. Como si hubiera habido un secuestro espiritual. Como si hubiera habido un secuestro espiritual, exacto. Muy probablemente hay un amarre, ¿sí? Que es para quitar, precisamente los amarres es para quitarle la pareja a alguien más. Los entierros es para arruinarle en el orden de material a la persona. Y el vudú, perturban a las personas con dolores en el cuerpo. El vudú cuando les ponen ahí agujas. O los hechizos de muerte, esos los utilizan para destruir la salud con enfermedades hasta que muera. Entonces, probablemente algunas enfermedades, si no le encuentras por dónde, ya te hiciste estudios, estás yendo a terapia y nada más no, entonces probablemente haya una puerta abierta como esa de un maleficio recibido, ¿sí? Que alguien más lanzó a la otra persona. Si la persona hace oración de liberación, está en terapia y tiene las puertas bien cerradas, dicen los exorcistas, como un boomerang, se le regresa a la persona que lo hizo, ¿sí? Lamentablemente la persona que lo hizo siempre va a tener esa puerta abierta, a menos de que no la cierre, y el enemigo también puede dañarla a la persona que lo mandó a hacer. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, con las personas que van a Catemaco o que van a ese tipo de lugares, ¿no? No, incluso eso que está tan de moda, que del solsticio y las pirámides de Teotihuacán y que se pongan así, que híjole, qué lindo, pero que digo, qué lindas se ven las fotos, pues, de lejos porque no te dejan subir, pero qué peligroso. Muy peligroso, sí, hay que informarnos, hay que formarnos sobre estos temas porque sí, cosas aparentemente inocentes abren puertas al enemigo, ¿sí? La quinta puerta, las heridas de seno materno, que son las heridas de la infancia y que esto lleva a tener relaciones tóxicas igual, bueno, ese es el tema que a mí me fascina, es mi profesión, entonces esta puerta también, segurito, todas la tenemos abiertas. ¿Por qué? Porque todos tenemos papitos que están heridos, ¿sí? Entonces, muy importante, esta puerta también ayuda muchísimo la terapia y en conjunto con las oraciones de liberación, ¿sí? Porque hay heridas y traumas que son generacionales, que vienen de generación, lo veo mucho en la herida de rechazo, lo veo mucho en la herida de injusticia. Casi todos los de injusticia tenían un papá o un abuelo, un tatarabuelo que era casi que un militar, muy cuadrado, muy derecho, muy así de que, muy rígido. Entonces, si las heridas pueden ser generacionales, ¿qué será de la parte espiritual? ¿Sí? La sexta puerta, que son las cadenas ancestrales, que es la que compartía el programa pasado. Aquí algunos sacerdotes algunos sacerdotes no están de acuerdo. Lo vi también en mi diplomado, porque algunos decían, ¿por qué ese sacerdote exorcista no habla de las cadenas ancestrales? Y esto sí. Entonces, más que nada por la experiencia. Pero yo que soy terapeuta en trauma, también me puedo dar cuenta que tanto el trauma generacional tiene mucho que ver con el tema espiritual que viene de generación en generación en generación, hasta que llega uno. Dios elige siempre a uno de la familia para que rompa todas esas cadenas. Claro que también uno tiene que aceptar, ¿verdad? Para romper todas esas cadenas, ese dolor que muy probablemente viene de generación en generación. Si, por ejemplo, hay asesinatos en la familia, negocios deshonestos como el narcotráfico, si de repente esto ha salido mucho en posesiones y comparten algunos exorcistas que sí creen en esta parte, que el demonio confiesa, él está poseído o ella está poseída porque la abuela o la bisabuela lo consagró al enemigo. Existe, o porque existe. Entonces es muy importante que si se observa algo así, que casi seguro también tenemos esta puerta abierta por la parte del trauma. Entonces es muy importante cerrarla, ¿sí? ¿Por qué es importante? Ahora vamos a pasar. ¿Por qué es importante hacer oraciones de liberación y cuidar mucho qué oraciones de liberación hacer? Esto lo explica muy bien el padre Javier Luzón Peña, porque es importante hacer oraciones de corte deprecativa
y no las de corte imperativa. ¿Cómo son las de corte imperativa? Las de deliberación de corte y renuncia imperativas. Son aquellas que dicen, yo en nombre de Jesús echo, ato y amordazo y echo fuera. Dicen yo en nombre de Jesús. Pero esas oraciones solamente están reservadas para los sacerdotes exorcistas y los ministros ordenados. ¿Cuáles son para las que nosotros los laicos, o cuál es un ejemplo de oraciones deprecativas? Un ejemplo es este, por ejemplo, esta que es del padre Javier Luzón Peña, que es oración de liberación contra ruina y miseria, que dice, primero nos trazamos la cruz, posteriormente se los voy a decir, trazamos la cruz, dices en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, amén, y se dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, y por su preciosísima sangre, te ruego, Padre Celestial, que ates, ligues y encadenes. O sea, te ruego a ti, papá, que tú lo hagas, no yo. Entonces se le pide la intercesión, o sea, se le pide a Dios que lo haga, a la Santísima, a nuestra Madre Santísima, a los ángeles, que ellos sean quienes lo hagan, no nosotros, ¿sí? Y esto también lo explicaba el Padre a través de Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo del 13 al 16, dice, incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Que eso es lo que pasa. Los enemigos, al nosotros hacer ese tipo de oraciones, los enemigos dicen, conozco a Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? Y es como si nosotros nos pusiéramos en la primera línea de combate y el enemigo nos puede atacar por hacer ese tipo de oraciones. Okay. Y les voy a compartir, por ejemplo, con mucho cariño mi caso. Yo a mediados de julio del 2020, yo empecé a hacer las oraciones del Padre Yosefu, que son de corte imperativa. Actualmente ya no las hacemos, las hacíamos en el grupo, pero los sacerdotes exorcistas hablaron con el grupo y dijeron que ya no las hagamos porque les estaban llegando muchas personas que estaban sufriendo ataques. Entonces, yo como 2 meses antes de empezar a hacerlas, ya no me conectaba en vivo o en el grupo porque tenía mucho trabajo, entonces yo las empecé a hacer por mi cuenta. Si yo le hubiera dicho a mi amiga de Estados Unidos, que es una que está en el apostolado, que quiero muchísimo, que ella siempre me ha acompañado, segurito me hubiera dicho, Emi, ya no las hagas porque los sacerdotes exorcistas hablaron con nosotros y que ya no las hagamos y yo ya no las hubiera hecho, pero yo las estaba haciendo. Entonces, a la mitad, como en el día 20, mi mami se enferma de COVID, mi hermanito el más pequeño se enferma de COVID, yo me enfermo de COVID y fue uno de los eventos más traumantes de mi vida. Claro que fue de los eventos más dolorosos, pero también sentía que Jesús y María estaban conmigo, como que ellos lo estaban permitiendo, pero no me estaban dejando sola, ¿no? Al finalizar, después yo estaba recuperándome. Ya después de recuperarme me dijeron que mi mamá había fallecido. Yo recuerdo que le preguntaba a mi hermanito, oye, Sergio, porque le decimos Checho de cariño, Checho, ¿cómo está mamá? Me dice, mamá está bien, mamá se está recuperando y mi mamá ya había fallecido, solamente que no me decían a mí. Después de salir, mi hermanito me contaba, Emita, yo no te decía nada para que te recuperaras, para que no recayeras en tu salud. Y yo lloraba en las noches y no, me decía mi hermanito, trataba de llorar así en silencio para que tú no te enteraras que mamá había muerto. Entonces, yo saliendo de ese momento, yo decía, pero ¿qué pasó? Y que, o sea, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué no me permitiste saber antes que yo no hiciera estas oraciones, no? Si yo te sirvo, yo esto y el otro. Y Jesús siempre me contestaba, lo que yo hago, tú no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Y también me contestaba mucho con la cita de San Pablo, que decía, todo obra para el mayor bien de quienes aman a Dios. Exactamente. Y yo creo ahora fielmente que él también nos conoce muy bien y sabía que yo
nos conoce cuáles son nuestras heridas, conoce cuál es nuestro comportamiento, y yo creo que igual él sabía que yo no iba a quedar quieta y no me voy a quedar sin respuestas hasta que yo encontrara hasta que él me diera respuestas de lo que estaba pasando, ¿no? Posteriormente, en ese momento, quienes me ayudaron muchísimo fue Nicté. Nicté estuvo muy acompañada de Nicté y de mi director espiritual. Es un sacerdote muy lindo, él es de Chile. Tiene carismas muy bellos, como el de visión, el de lenguas. Entonces, es un sacerdote muy lindo, y ellos me estuvieron acompañando en ese proceso. A finales de ese proceso, a finales de ese año, perdón, del 2020, tuve unas oraciones de intercesión en lenguas con un hermanito de Guadalajara, de oración de intercesión en lenguas e interpretación de lenguas. Y en esa oración de intercesión me dijeron cosas muy bonitas. La que me habló primero fue María, de ahí me habló Jesús, de ahí me habló el Espíritu Santo, y de ahí me habló Dios Padre, siempre como en ese orden en todas las oraciones que tuve. La primera que me hablaba era María, y cuando el hermanito decía, me dice María que fue la primera vez que me lo dijo, yo empecé a llorar, y me dice María que ella ha estado contigo desde niña, que nunca te ha dejado sola. Me dice María que tu mamá está gozando de la presencia de Dios. Me dice María que hay mucha gente orando por ti, vivos y muertos, es decir, almitas del purgatorio y santos. Entonces me empezó a decir cosas muy lindas. Igual Jesús, lo que me decía era, Jesús, el diálogo de Jesús era más como un hermano. Lo que me decía Jesús era más como un hermano. Él me dijo que le gustaba mi corazón de niña, pero que era un pilar muy fuerte en la familia, que no cargara con todo, que le soltara muchas cosas a él. Pero me dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Es como que de todo lo bonito que me estuvieron diciendo, lo que me dijo Jesús me llamó mucho la atención, porque me dijo, estás escuchando otras voces, no solamente estás escuchando la mía. Entonces salí de esa oración y yo le preguntaba en una imagen que tengo en la casa del Sagrado Corazón de Jesús, yo le preguntaba, ¿por qué dices que no solamente escucho tu voz, si voy a misa, si me confieso muy frecuente, estoy sirviéndote a ti, me formo en estos temas? ¿Por qué dices que no te estoy sirviendo solamente a ti? O que no estoy escuchando solo tu voz, ¿no? Entonces, de ahí, en diciembre del 2016, ya finales del 2020, veo me da por entrar al grupo al que estoy actualmente, de sanación de las familias y sus linajes, y ahí encontré un video de una hermanita que es panameña, que se llama Michelle Alexander. Ella es panameña, es súper devota de la Santísima Virgen en la advocación de Guadalupe, y ella en su testimonio compartía 4 cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Recuerdo que ese video yo se lo compartía a mis amigos más cercanos, que en ese momento, y le comentaba a ella que ella en un periodo después de su conversión empezó a buscar trabajo, pero no encontraba, se quedó sin trabajo, casi que si tuviera un maleficio de miseria y ruina. Y no encontraba trabajo, Ella se empezó a acercar con el padre Fortea, con un colaborador del padre Fortea, con el padre exorcista, y el colaborador del padre Fortea le dijo, mira, de parte del padre, que solo que pues vayas a misa, que comulgues y que hagas el rosario diario, y con eso cualquier maleficio pues se va a ir, ¿no? Entonces ella iba a misa diaria, hacía rosario diario, oraba diario, y nada, y no encontraba trabajo, pero vino un día a México, a Ciudad de México, vino a la Basílica. Entonces ella se postró y empezó a llorar, y le dice, Virgencita, ayúdame por favor, porque no encuentro trabajo. Y apenas levanta la cara, y es que María es inmediata, levanta la cara y le entra una llamada de un hermanito. Le dice, hermanita, ¿ya tienes trabajo? Y le dice, no encuentro todavía trabajo. Y le dice, como que aquí hay algo raro, creo que vamos a ir a hacer oraciones de liberación en tu casa. Y le dijo, sí.
El caso es que en su casa hicieron oraciones de liberación, llevaron a monjitas y hermanitos y encontraron un objeto que era un maleficio, que una de sus amigas había dejado en su casa, un maleficio de ruina y de miseria, ¿sí? Otra cosa que ella compartió en esa charla que a mí me llamó mucho la atención, que sentí literal que el Espíritu Santo me llevó a escucharla, fue que habían muchas personas que habían llegado a ella porque le estaban diciendo que estaban haciendo las oraciones de corte imperativa, pero que no, que estaban teniendo muchos ataques, muertes, enfermedades. Entonces me dijo, ella en ese momento ella estaba compartiendo que ella estaba colaborando con el padre Javier Luzón Peña, ya estaba colaborando con él, y entonces ella llevaba su segundo ayuno cuando estaba dando esa charla, y estaba diciendo que le llegaban muchas personas que le decían que estaban haciendo oraciones de corte imperativas y que estaban siendo muy, muy atacadas. Entonces ella recomendaba no hacer oraciones de corte imperativa, ¿sí? Claro. También ella comentó que era muy importante lo del tema del ayuno. Ya fue que ahí empecé a sentir el llamado de hacer ayunos, y también ella comentaba que en ese ayuno, en el primero que ella hizo, tuvo un sueño. Y en ese sueño, ella le llamó la atención ese sueño y le pidió, le comentó a uno de los sacerdotes con los que ella se llevaba, y el sacerdote le dijo, mira, tienes un familiar que se suicidó o tomó algo para suicidarse. Sí, tengo un tío que se suicidó por tomar petróleo. Ah, ok, encárgale misas, te está pidiendo misas. Entonces ella encargó misas gregorianas, y al día 30 escuchó ya un chuflido, y ella estaba en su primer ayuno y le pregunta, Jesús, ¿eres tú? Porque en los ayunos tienes mucha conexión con Jesús y con Dios. Ella le pregunta, Jesús, ¿eres tú? Y Jesús le hizo saber que no era él, que era su tío quien le estaba agradeciendo las misas gregorianas que había pedido, porque estaba en los últimos escalones del purgatorio, porque se había suicidado, ¿sí? De ahí, en ese momento, empecé yo a pedir empecé a pedirle a Jesús si él quería que yo hiciera un ayuno, que me dijera, porque es lo que recomiendan en la misión Rúa, que le dijeras cuándo y le preguntaras si quería, y que le dijeras cuándo quería que los hiciera. Entonces, durante ese momento que estuve en oración, recuerdo muy bien que él me llamó a hacerlo a través de la lectura de Jonás en una misa con el padre Polito, que es muy famoso aquí en Campeche, muy querido. En esa misa recuerdo que no sabía yo qué lecturas iban a hacer, porque por lo general leo las lecturas antes de ir a misa. Entonces decía, y Dios mandó a Jonás a Nínive para que hicieran un ayuno de 40 días. Entonces dije, ok, si quieres tú que yo haga un ayuno, ok. Pues claro. Listísimo, ¿no? Si quieres. Ahora ni el agua. Más que ni el agua. Le digo, ahora dime cuándo quieres que yo haga el ayuno. Entonces el día 25 de enero, que es la celebración de la fiesta de San Pablo, había una parte en el misal, así estaba escrito en el misal que tenía, ahora levántate, no pierdas tiempo, que es cuando Dios le dice a San Pablo que se levantara, y lo sentí así como ya. Una vaga al corazón, y dije, ya, ok, ya, y empecé el ayuno al día siguiente, que fue el 26 de enero. En total hice, gracias a Dios, pues él da la gracia, hice 9 ayunos, en total 4 de 40 días y 5 de San Pablo. La diferencia está en que de San Pablo, que es como San Pablo, que son 3 días, esta ayuda mucho para perdonar, no se come ni se bebe nada, ni de pan, ni de agua, más que la Sagrada Eucaristía es el único alimento, pero es muy, muy bueno para perdonar. Sí, recuerdo muy bien que en medio de esos ayunos, tuve varias oraciones de intercesión, como 10 aproximadamente, entre mi director espiritual, entre el hermanito de Guadalajara y otra hermanita de Guadalajara. Y en esas siempre me decían todos cosas muy lindas, ¿no? Todos se presentaban como en ese orden, María, Jesús, Espíritu Santo y Dios Padre. Pero el que me llevaba más la atención que me dijera cosas era Jesús. O sea, porque María era muy tierna, muy maternal, pero Jesús es el que me decía así como cosas que tenían que ver como con mi misión, ¿no? Y él me decía, recuerdo muy bien, aquí lo anoté porque son cosas que ahí fui escribiendo. Me dijo que mi misión era Mariana, él me lo dijo, me dice, tu misión es Mariana. Él me dijo también,
van a llegar familias enteras con muchas heridas a ti y tú los vas a llevar a nosotros y los vas a ayudar a sanar sus heridas. Wow. Vas a ver los rostros, el mío y de María, en las personas que van a llegar a ti. Y sí, yo cuando veo un consultante, veo el rostro de Jesús, veo el rostro de María, y muchas veces veo que María pone el manto en la persona que lo está protegiendo y que lo está cuidando. En ese momento también Jesús me dijo, te he regalado un don desde muy chiquitita, que es el don de la paz. Y yo le decía a Nicté en ese momento, pero ¿por qué será si estoy pasando por momentos muy fuertes como el don de la paz? Y me dice, Emi, como Santa Teresa de Calcuta, ella pasaba a veces por unas situaciones, pero ella tenía un don muy grande igual de paz. Y sí recuerdo ya que en ese momento que a pesar que estaba pasando por temas muy fuertes, porque había fallecido mi mamá, me cambié de domicilio, tenía que dividirme en muchísimas cosas, pues en el fondo mi alma estaba en paz. En el fondo yo me sabía que alguien me estaba cuidando y que alguien me estaba protegiendo, y había momentos en que yo me ponía así solamente y me ponía a llorar y le decía, ustedes solo consuélenme, no pido más, solo consuélenme. Eso Y es sobrenatural, es sobrenatural, sobrenatural. porque, o sea, donde hay cruz Sí, y reina la paz es porque hubo gloria. sí. Entonces, Sí, mi querida Lucibo. Y en medio de esos ayunos también, a mí se me empezó a hacer extraño porque empecé a tener muchos sacerdotes alrededor. En los sacerdotes igual que me ayudaron mucho fue un monseñor, que ahorita ya es monseñor, el monseñor José Luis Canto, que ahorita está en Veracruz, que él me ayudó muchísimo en este proceso. Y yo le empezaba a decir a Jesús, bueno, Jesús, ¿tú qué me quieres de monja? ¿Me quieres de consagrada o de soltera? ¿O si quieres que tenga yo familia? ¿O qué? Bueno, ¿tú qué quieres de mí? Y yo creo que Jesús sabe que yo soy muy, muy insistente, muy, muy insistente. Y recuerdo que abrí la Biblia y le pedí palabra al Espíritu Santo y le pedí palabra. Y dice, Jesús, dime qué quieres de mí. Y en eso abro la Biblia y me aparece Mateos. Y me decía, porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá en una sola carne, ¿no? Entonces dije, ok, si quieres que yo me case. Entonces ya me quedé más tranquila en ese tema, ¿no? En ese momento también fue el padre Polito a bendecir la tienda y la casa y terminó de la bendición, se lo dije al padre Polito, con un fuerte olor a rosas, que yo siempre que huelo rosas o se escarcha, inmediatamente mis ojos se llenan de lágrimas porque sé que María está aquí. Sé que ella está aquí cuando te escarcha, cuando el olor es muy profundo a rosas, o cuando igual se me cae una imagen de ella cuando le pregunto algo, sé que es ella la que me está diciendo algo. Sí, y algo también que vi en medio de los ayunos, en el segundo ayuno, de hecho le pedí permiso a mi hermana para poder compartir esto. En el segundo ayuno de San Pablo, lo inicié el 1 de mayo. En ese ayuno, si yo no hubiera ido a vivir, cambiado de domicilio, quizás no me hubiera dado de cuenta el tema que tenía mi hermana, porque hoy en día veo a muchas personas que tienen una adicción, ya sea al sexo, al alcohol, a la comida, a la droga. Mi hermana tenía una adicción al alcohol, pero como que lo sabíamos, pero no le habíamos puesto la atención. Hasta que un día dije, voy a ir a dormir contigo. No, Emita, no hace falta que vengas a dormir. Yo voy a ir a dormir contigo, sí, porque pues me dedico a estudiar, me dedico a estudiar esto, pues a mí no me vas a engañar. Entonces, claro. Fui y me di cuenta de la magnitud. No era un alcoholismo severo, pero yo dentro de mí decía, si puedo hacer algo por mi hermana, lo voy a hacer. Claro. ¿Sí? Entonces, el primer día del segundo ayuno de San Pablo, que fue el 3 de mayo, que fue el día de la Santa Cruz, yo recuerdo que fui a una capilla en Champotón que se llama la Santa Cruz, y yo le decía a San Pablo, por favor, ayúdame con mi familia, sobre todo con el tema de mi hermana. Por favor, te pido tu intercesión, y a la Santa Cruz también, ¿no? A Jesús. Y ese día todo se alineó para que mi hermana entrara a un centro de rehabilitación, y estuvo 6 meses en un centro de rehabilitación. Y ya bendito sea Dios, ahorita ya lleva terapia, está con psiquiatra también, porque tiene que llevar un ¿cómo se llama? Un acompañamiento integral. Entonces,
También encontró su misión. Aquí, por ejemplo, yo soy una de sus clientas, vende ahorita cositas chanclet. ¡Ay, Me cochitas! encantan las cosas así. Creo que hay un término japonés que se llama así, que es kawaii, de lo bonito, lo tierno. Entonces ella se dedica a eso, encontró su misión, me dice, Emi, encontré mi misión. Le digo, bendito y gloria a Dios, hermana, con todo, ve tras tu misión, ve esos dones, talentos, multiplícalos y desarrollalos, y ahorita está con todo, pues con su misión y con su propósito, ¿no? Ahora, en otro curso les quiero compartir, en otro curso que tomé del padre Javier Luzón Peña, otro curso de exorcística, él recomendaba un plan de liberación. Este plan de liberación consta de 3 pasos. Son en total 70 días, 30 veces, 3 veces una oración, 30 días, 3 veces por día una oración, 10 días. El segundo paso es para liberar el árbol genealógico, que son 5 misas por el linaje paterno, 5 rosarios por esos 5 generaciones y 5 oraciones de liberación que aparecen en su libro, que tardan media hora aproximadamente. O sea, sí es, el segundo paso sí es bastante complicado y largo, porque tienes que acomodarte para la misa, hacer la oración de liberación intergeneracional y el rosario. El primer paso y el segundo paso como que no me preocupaban, pero empecé a detectar, porque cada vez me vuelvo más autoobservadora y observadora también, que estaba yo teniendo como un miedito. Y le dije a mi amiga, yo hago todas las oraciones desde que me dijeron que ya no hiciera las del Padre Joseph, hago las oraciones del Padre Javier Luzón Peña, y le dije le dije a esta amiga de que vive en Estados Unidos, le digo, oye, fíjate que estuve en un curso del padre Javier Luzón Peña y él recomendaba esta, ella tiene el número del Padre Javier. Y me dice, claro, Emi, adelante, hazlo. ¿Te acuerdas de tal? Un pacientito me había buscado anteriormente y lo referí con ella porque creo que tenía ya la agenda llena y lo referí, le compartí el número de esta amiga para que encargara misas por él. Y me dice, ¿te acuerdas de tal personita? Y le digo, sí, me acuerdo. Bueno, él hizo el plan y le fue súper bien. Me dice, adelante, hazlo. Entonces a mí me llamaba la atención hacerlo más que nada por el plan de liberación, porque me recordaba a lo que yo había hecho anteriormente, a pesar de que yo todos los domingos hago las oraciones de liberación, ¿no? Para cerrar todas las puertas, ¿sí? Antes de empezar con el segundo paso, que es de liberación de tu árbol genealógico, apareció una culebrita en el cuarto de mi hermanito, de 5 centímetros, chiquitita. La mató mi hermanito, yo la terminé de rematar, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba lo del padre, haciendo las del padre Josefu, vi en donde se lava la ropa una culebra más grande, como de 1 metro. No lo comenté ni nada, pero en esa ocasión, pues dije, yo pregunto y me empapo muy bien y todo, no todo lo voy documentando y todo lo voy viendo. Y le pregunté a mi amiga, oye, fíjate que me pasó esto, porque como tiene el número de padre Javier Luzón, pues para que preguntara también en dado caso de que pues no me dijera, ¿no? Me dice, y le digo, fíjate que una culebra apareció justo cuando estaba haciendo las de padre Josefu, y la diferencia es que ahorita es una chiquitita y apareció en el cuarto de mi hermanito y ya está muerta. Y me dice, acuérdate, Emi, me dice mi amiga, acuérdate, Emi, que las brujas se pueden convertir en animales. Y quizás en ese entonces la influencia demoníaca era más fuerte en tu familia y ahorita Dios te está mostrando que está chiquitito tanto que ya la mataron. Ajá, y entonces ya me quedé muchísimo más tranquila y seguí con el proceso porque sí, ahora sí voy súper mega acompañada, ¿no? Estoy súper mega acompañada, sí, 2 veces, Jesús sabe que 2 veces no, ahora sí que porque soy, bueno, no él sabe, no vuelve a pasar, ¿no? Él sabe. Y en esos, justo estoy ya en el tercer paso, voy en el día 64, estoy a 6 días de terminar todo el plan completo. El tercer paso como que no me hacía tanto como el segundo, porque el segundo, el último paso es hacer oraciones contra el racionalismo, ¿no? Hay una parte muy preciosa que dice, renuncio a atenderlo todo, a controlarlo todo, a comprenderlo todo, renuncio a entender y controlar a Dios solo desde mi pensar. Entonces, vas renunciando al racionalismo.
no me daban ni qué pensar, ni miedo, ni el primero ni el segundo paso, sino el segundo, pero porque me recordaba lo que pasó en el 2020 que hice las anteriores, ¿no? Y justo en el día que estaba la primera generación paterna, porque son 5 misas por el linaje paterno, pides por tus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y la generación de tu papá. Y así lo mismo, pero con la generación de tu mamá. En el día, yo le pedí mucha ayuda a María, porque le dije, María, ayúdame a hacer este plan, sobre todo lo de las misas, junto con el rosario, con la oración, porque pues la agenda y todo, ¿no? O sea, que se cuadre todo, que yo pueda ir a misa, que yo pueda sacar ese tiempo para hacer la oración completa, porque está larga, pero al mismo tiempo pueda hacer todo en conjunto, ¿no? Durante 10 días seguidos sin cortarse. Y recuerdo que la última misa fue el de mi línea, de mi papá, de la familia de mi papá, de su primera generación, es decir, la de mi papá, fue el primero, el 31 de diciembre, de este diciembre, y fui con una tía y con su esposo, porque en la misa de 31 de diciembre también fui y le pregunté al padre Polito, le digo, padre, ¿va a haber misa mañana? Y me dice, sí, va a haber. Le dije, ay, qué bueno, porque pues mañana me toca continuo con las generaciones de mi mami. Ah, ok. Entonces mi tía lo escuchó y me dice, le digo, tía, si quieres ir a misa, tú dime, tía, y yo te paso a buscar. El caso es que al día siguiente, mi tía le habla a mi papá y le dice, oye, dile a Vía que sí me venga a buscar para la misa, que vamos a la misa. Ah, ok, sí, vamos. Y fuimos porque ellos me dicen Vianey. Dile que sí vamos a ir a la misa. Ok, y pasé por mi tía y ella me iba contando, hija, no iba a haber misa hoy. Le digo, ¿de verdad, tía? Porque ella es encargada de la iglesia de ahí donde vive mi papá, de La Joya. Le dice, hija, no iba a haber misa hoy. ¿De verdad, tía? Sí, me dice, no iba a haber, pero el padre me habló y me dijo si habían avisado que iba a haber misa hoy, y yo le dije que sí, que el padre Polito estuvo avisando. El otro padre, que se llama Pablo, le dijo, bueno, si dijeron, pues voy a ir, ¿no? Y yo le dije, ay, gracias, María, porque si no, no iba a poder completar y seguir, ¿no? Entonces, ese día fue muy marcado. Cuando yo iba rumbo a misa, mi tía me dijo, salió el tema de mi abuelita, ¿no? Cómo murió mi abuelita. Le digo, ¿a los cuántos años murió mi abuelita, tía? A los 52 años, hija. ¡Ay! Un año más que yo. Que fue a los 52 años que murió mi mamá. Entonces, probablemente también había algo ahí, una atadura o algo, ¿no? Entonces, ya después seguí con las misas de mi mami. El 6 de enero terminé sin planearlo ni nada, pero siempre como que el 6 de enero como que regalitos, ¿no? Regalitos del Señor, regalitos. Recuerdo que el Reyes del año pasado fue mi primera dirección con el padre Víctor, que me ha ayudado muchísimo en una oración de intercesión en lenguas. Me decía, vi a María que estaba abrazándote así, Emma, así de atrás, y te estaba poniendo su mano, pero la vi así fuerte agarrándote. Yo creo que ella es la única que me ayuda para que yo siga y siga y siga, ¿no? Y bueno, terminé el 6 de enero las generaciones de mi mamita, y en eso me hablan de una televisora, y, o sea, pasan cosas como muy, muy así, de que Dios te está diciendo en estos, que se está liberando, ¿no? Que se está liberando tu familia, ¿sí? Actualmente voy por el día 24 del último paso, me faltan 6 días nada más. El último paso es la apuración contra el ocultismo, la apuración contra el racionalismo. El primero es contra el ocultismo, las 10 misas por 5 generaciones de papá, 5 generaciones de mamá, y después los 30 días de apuración contra el racionalismo, ¿sí? ¿Qué recomiendo? Recomiendo empezar con la de los domingos. ¿Por qué? Para que se vayan familiarizando. En la de los domingos sí se cierran todas las puertas, solo que cuando se hace el otro plan que recién estoy haciendo, ahí es más estructurado, por así decirlo, y tienes que, pues ahora sí que organizarte muy bien en el tiempo para que puedas cumplir con todo el plan que recomienda el padre Javier Luzón Peña, ¿sí? Ahí está en la pantalla, se pueden ver por el grupo de WhatsApp y demás. Ahí viene toda la información en la página de Facebook, toda la paraliturgia.
que se hace todos los domingos, Todos los 11 de la domingos. mañana. Sí, hacemos la para Tiempo de liturgia México. son las oraciones del padre Javier Luzón Peña, pero al inicio se le agregó aparte la oración de protección del padre Javier Luzón Peña, el Magnificat, el Cántico de las Criaturas, el Salmo 51 de Miserere de David, y ahí se empiezan a cerrar todas las puertas. Terminamos con las oraciones del Padre Josefo, se cierran todas las puertas, y terminamos con una oración de renuncia y liberación. Terminamos con la súplica al Espíritu Santo, con la coraza de San Patricio, con la consagración a nuestra Madre y una oración a San Miguel Arcángel. Estas oraciones ya están revisadas por el padre Javier Luzón Peña y él ha orado por nosotros. Antes hacemos alabanzas porque las alabanzas son buenísimas, ¿sí? Entonces empezamos con alabanzas y cerramos todas las puertas y terminamos con oraciones de protección, ¿sí? ¿Qué recomendaciones para estas oraciones? Es muy importante estar en gracia, comulgado, si se pudiera recién, confesado, tener un crucifijo en mano chiquito para poderse hacer la señal de la cruz ahí en el apartado dice. Es muy importante, ¿por qué? Porque si la persona no está confesada o comulgada es como si de querer sacar al enemigo y el enemigo dijera, como, ¿por qué me quieres sacar si estás... Ya pagué renta por anticipado, aquí, entonces es pues mío. si estoy aquí, exacto. Entonces es muy importante estar en gracia, ¿sí? Le voy a compartir hace poquito, un amigo me escribió que un amigo de él que vivía en Mérida compró un alush, estaba en bazar, hizo bazar Niurka, la artista, y compró un alush, pero como por adorno, así como por adorno. Entonces a partir de ahí empezó a enfermar, y no le encontraban qué. La persona falleció en diciembre, pero a lo que voy es que hay que tener mucho cuidado con este tema del ocultismo, con qué metemos a casa, objetos, hay muchos objetos que están infestados, objetos que están maldecidos, tener mucho cuidado con ello. Y también uno de los testimonios que me compartió la amiga del apostolado que te digo que ella vive en Estados Unidos, me compartió un audio de una señora de Yucatán, que ella estaba haciendo las oraciones del padre Josefo, se fue a Medjugorje con el padre Josefo, después de que regresó de Medjugorje, hizo las oraciones, pero son de corte imperativa, 4 meses, y en agosto su hija se suicidó. Oh, Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las oraciones que hacemos. Eso se ve mucho en ambientes pentecostales, en ambientes de la renovación carismática, en ambientes, los protestantes, así es su forma de orar. Yo en nombre de Jesús echo, ato y amordazo. Y eso solamente está reservado para los sacerdotes, para los diáconos y para los ministros ordenados. Para nosotros los laicos son oraciones de súplica, en donde se les suplica a Dios que Él corte, que Él eche y que Él amordace, no nosotros. Oye, ¿sí? Y eso también aplicaría cuando hay un sacramento, porque nuestra oración por el cónyuge, cuando hay un sacramento, tiene el poder de exorcismo, de liberación. Sí, el padre Javier Luzón Peña comentaba en una de sus clases que lo haga solamente cuando el Espíritu Santo te lo inspire. Ok, sí. Una mamita, estaba el hijo poseído y el Espíritu Santo le empezó a decir, imprécalo, y lo imprecó y lo sacó. Okay, ¿no? okay. Pero solo cuando el Espíritu Santo... Tiene que haber mucho discernimiento y es nomás como el bola, sí, por supuesto. Mucho discernimiento, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado con las oraciones, oraciones de liberación hacemos. Déjame mandar unos saludos a mí que nos van a estar escribiendo Lupita desde Nueva York, Ileana desde Cancún. Muchas gracias. Lenny, que es súper de la familia de Valora también, gracias. Lenny Frías desde Toluca. Buenas noches, hermanas en Cristo, Dios te bendiga, a ti también, Quintero Méndez. Muchas gracias. Ana Lilia Asensio, Emi Tupusisteso. Aquiles, que me ayuda en las redes sociales. Sí, saludos desde México, María Cristina, gracias de todo corazón, gracias, de verdad, gracias el tiempo por darse el tiempo de esto, gracias por compartir, Carmen Salazar, también Carmen desde Houston, pues
aquí en la esquina, Rosa María nos manda florecitas, Beatriz, felicidades a ustedes, gracias por sus temas, gracias a Dios que nos permite tener esta plataforma, ¿verdad, querida Emi? Lili Castellano, ¿dónde puedo conseguir la guía de las oraciones completa para las paraliturgias? Les digo que acabamos de poner la página de Facebook, escriban ahí les van a decir todo, ¿o tú tienes algo más que complementar, Emi? Si gustan, me pueden escribir en Instagram y me comparten su número de WhatsApp para que yo se las envíe y les envíe el link de grupo, donde pueden ingresar y todo. Buenísimo. Saris Ramírez, buenas noches, saludos desde el Estado de México, querida Emi, Nili Angulo. Nili, ¿sabes qué hizo Nili? ¿Qué hizo Nili? Cuando yo me enfermé, de verdad tengo muy pendiente irla a ver a su casa y agradecerle de corazón y llevarle un ramo de rosas hermoso, porque Nili vendió sus lentes de marca para que yo me sanara. Claro, por supuesto. Tuve mucha ayuda de mis amigos. Gracias, Nili. Sí. Recuerdo que fue una época muy estábamos fuerte. todas estudiando lo de rain spotting y la que nos tenía al día era nuestra querida Lucy y eso, sí, para todos, porque no te podíamos escribir porque no sabías lo de tu mamá. Sí. Entonces, nada más con oración y lo que pudiéramos. Siempre estoy agradecida. No hay día que no agradezca a todos mis amigos que me apoyaron, pero sí tengo muy presente a mi Nili, que vendió sus lentes de marca. Qué linda. Que Dios le dé, Dios le multiplique, mi Nili. Sí. A ver, entonces, seguimos acá. Ileana Correa, ¿cómo conseguimos esas oraciones? Yo tengo las del padre Yusefu, entonces ya dio toda la explicación, Emi, de por qué ahorita no conviene. De hecho, yo fui a muchísimos seminarios del padre Semacula, del padre Yusefu. De hecho, 2 veces, ya ven que cuando hace él sus seminarios lo hace todo con un rotafolio. Y él me firmó a mí su libro. Sí, exactamente. Bueno, a mí me regaló sus 2 rotafolios porque fui a un taller en inglés y fui a un taller en español y él me los regaló los 2. Entonces yo aquí tengo, pero él ahí mismo lo escuché que dijo que había mucha confusión, sobre todo en eso de que el pecado se hereda. Y había mucha confusión con las personas, entonces que cuando volvió a hacer la nueva edición de su libro, ahí lo tenía que volver a aclarar, que el único pecado que se hereda es el pecado original, ¿no? Entonces, bueno, Cristina Márquez, paisana de hasta allá, Luz, encantada hola Luz, encantada de verlos. Gracias, Cristina, gracias. ¿Qué más? Esther González, Dios la bendiga igualmente, Dios te bendiga también a ti. Mi querida, no, es que tú y yo podríamos seguir hablando como hilo de Melia, lo padre de Melia. Lo padre es que eres parte de mí, eres parte de mi familia y nos vamos a poner de acuerdo y vamos a seguir platicando de esto porque hay mucho que seguir anunciando y denunciando en este tipo de temas y ojo, no es que nos queramos enfocar en solo lo malo y enfocándonos en esto, quitamos la mirada de Cristo, nada que ver, al contrario. Es denunciar y decirles, pero hay un Cristo que ya le aplastó la cabeza a la serpiente, un Cristo, o a su madre que le aplastó la cabeza a la serpiente, un Cristo que ya murió por ti, por mí, murió y resucitó. Entonces, mi querida, gracias de todo corazón nuevamente por habernos regalado tu tiempo. Yo sé que nos vamos a volver a poner de acuerdo para que regreses con nosotros. Si tú puedes ahorita, Emi, compartes tus redes sociales para que te escriban. ¿Cuáles tus redes sociales en Instagram y demás? Aquí les anda por ahí, se las puede poner. Estoy más pendiente de Instagram, @Emi Martínez Lezama. Lo checo un poquito más. También respondo Facebook, pero generalmente como que los fines de semana soy un poquito más pendiente de los mensajitos de Instagram. Sí, se las mega recomiendo como terapeuta, sobre todo hay que tener mucho cuidado en quién confiamos nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra afectividad y qué mejor que con personas tan preparadas y católicas y practicantes, ¿no? De los dientes para afuera. Y bueno, mi familia querida, gracias de todo corazón por haberte conectado con nosotros. Soy la más feliz de haber compartido este tiempo con ustedes. Reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Que Dios te bendiga. Los quiero muchísimo. Gracias. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra